Una villa de arenisca se encuentra al borde del bosque de Surrey, con ventanas arqueadas incrustadas en profundas paredes de piedra clara y una terraza pavimentada con losas de piedra de colores dispuestas en patrones. La casa conocida como Herdwood Edge fue construida alrededor de 1910, mucho antes de que Eric Clapton la convirtiera en su refugio. Tiene una especie de tranquila majestuosidad inglesa, pero cuando Pattie Boyd llegó aquí por primera vez a mediados de los años 70, recordó que el lugar estaba en un estado terrible. Sus pasillos de mármol blanco y negro estaban rayados, las 6 habitaciones deslucidas y la torre cuadrada se alzaba como una reliquia de otro siglo. Esta no era una mansión elegante y curada, era un lienzo de desgaste y recuerdos. Y aún así, para un guitarrista que había nacido en la modesta casa de sus abuelos en Ripley, Surrey, un chico que alguna vez creyó que su madre era su hermana, la magnitud e historia de la villa debieron sentirse como entrar en otro mundo. Se convirtió en el escenario de algunas de las fiestas más legendarias de Clapton. En mayo de 1979, cuando finalmente celebró su boda con Pattie, los jardines se llenaron con 3 enormes carpas, una para niños, una para comida y baile, y otra con un escenario construido justo en el jardín. Alrededor de 300 invitados asistieron, desde George Harrison y Ringo Starr hasta Mick Jagger, Jeff Beck y Jack Bruce. Se improvisaron sesiones de jam al aire libre, una colisión de las mejores voces del rock que resonaban por las colinas de Surrey. La casa, que antes era húmeda y desgastada, se convirtió en un escenario por sí misma. Pero fuera del Marquis Glow, se desarrollaba otra escena. Boyd recordó más tarde un incidente en el que un guardia de seguridad saltó de las sombras con una escopeta recortada, una señal de la paranoia de que, incluso en la celebración, el peligro parecía estar cerca. Herdwood Edge era la fortaleza de Clapton, pero nunca fue su único refugio. En Antigua construyó Standfast Point, una propiedad de 45 acres que costó alrededor de $14 millones y que después se anunció en renta por $50,000 a la semana, en papel un paraíso. En la práctica, un santuario teñido de rehabilitación. Porque cerca de ahí, fundó el Centro Crossroads en 1997, una clínica para el tratamiento de adicciones que nació de su propia larga lucha contra las drogas y el alcohol. Aquí el contraste es casi demasiado fuerte. Un chico que alguna vez apenas sobrevivía con una guitarra Hoyer alemana que le regalaron en su cumpleaños número 13 y que era casi imposible de tocar, ahora vive entre villas y mansiones frente al mar, construyendo centros que cuestan más que pueblos enteros. Tampoco era ajeno a la experimentación arquitectónica. Al otro lado del Atlántico tenía una casa de 2.920 pies cuadrados en Venice Beach, Los Ángeles. Diseñada en 1986 por el modernista japonés Arata Isozaki, era de vidrio y acero, con un patio de 600 pies cuadrados que enmarcaba el océano. Se vendió años después por más de $5 millones. Incluso aquí hay ironía. Nacido en un pueblo inglés, criado en secreto sobre su parentesco, Clapton creció sin ningún sentido de pertenencia. Ahora recorría los pasillos de casas diseñadas por arquitectos internacionales. La magnitud de ese salto es casi surrealista. La misma dualidad se refleja en su garage. Clapton una vez llamó a Ferrari el auto número 1, y su colección respaldaba esa afirmación. En 2012 Ferrari lo honró con una comisión única, el SP12S, una máquina hecha a la medida que fusiona los elementos de diseño de un 512BB con la tecnología moderna de Ferrari. Fue presentado en el Festival de la Velocidad de Goodwood en 2013, un salón de la fama sobre ruedas para un hombre que ya había sido incluido 3 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Ese auto por sí solo es una especie de escultura que, según los rumores, costó millones. Pero el garaje de Clapton no se trataba solo de piezas de arte hechas a la medida. George Harrison una vez le regaló un Mini Cooper Radford, un contraste peculiar y compacto, con los rugientes motores de 12 cilindros que solía conducir. Fue un regalo de un amigo que lo conocía como un igual, no como un ícono. Y aun en la generosidad, la velocidad venía acompañada de cicatrices. Su Ferrari 365 GT4 Berlinetta Boxer, un monstruo V12 que alcanzaba las 186 millas por hora, terminó hecho trizas después de que chocó contra una camioneta a 90 millas por hora. El accidente lo dejó herido con un tímpano perforado, y la imagen del auto fue inmortalizada después en la portada de su álbum de 1977, Slowhand.
Una máquina construida para la gloria se convirtió tanto en un símbolo de éxito como en un registro de imprudencia. La ironía se hace más profunda. A los 13 años, Clapton había luchado durante semanas solo para sacar una nota limpia de su guitarra acústica barata Hodger. No tenía auto ni escenario, solo un cuarto en Surrey donde practicar era sobrevivir. Décadas después, una historia contaba que se le olvidó que había encargado un Ferrari. Llegaron duplicados con una semana de diferencia. De la privación a la duplicación, la magnitud parece absurda. Pero por cada victoria, quedaba una herida. Cuantos más caballos de fuerza en el garaje, más titulares sobre multas por exceso de velocidad. Los informes de los tabloides afirmaban que mientras conducía su Enzo Ferrari, el primero entregado en Gran Bretaña, una vez fue atrapado a una velocidad extrema en una vía pública. Perdió su licencia después de ser reportado a 134 millas por hora en un Porsche 911 Turbo en una autopista francesa en 2004. Para algunos, una leyenda con juguetes, para otros, una indulgencia imprudente. Sin embargo, ninguna posesión, ningún auto, ninguna villa eclipsa el espectáculo de la música misma. En 1992, Clapton subió al escenario con una guitarra acústica Martin y cantó Tears in Heaven, una canción escrita para su hijo Connor, quien había muerto el año anterior tras caer del piso 53 de un departamento en Nueva York. La interpretación, despojada de amplificadores y distorsión, fue casi insoportablemente íntima. Millones de personas vieron cómo uno de los guitarristas más célebres del rock transformó el dolor en melodía. Sigue siendo una de las actuaciones en vivo más emblemáticas de finales del siglo XX. La admiración no estaba solo en las notas, sino en el silencio que dejaron atrás. Y sin embargo, ese mismo hombre alguna vez se forjó en pequeños clubes de Londres, en 1963 con los Yardbirds, un chico parado en cuartos llenos de humo tocando por unas monedas. De presentaciones en cuartos traseros a la televisión global, el salto fue cósmico. Los aplausos eran ensordecedores, pero también lo eran los ecos de la controversia. En agosto de 1976, en un concierto en Birmingham, Clapton se detuvo a mitad del espectáculo y le dijo al público que mantuvieran a Gran Bretaña blanca, respaldando las opiniones anti-inmigrantes del político Enoch Powell. Estaba borracho, enojado, pero también era famoso, y la reacción en su contra lo ha seguido desde entonces. Más tarde, sus disculpas culparon al alcohol, pero en 2004 complicó las cosas al llamar a Powell increíblemente valiente. Los fans que alguna vez escribieron Clapton es Dios en las paredes de Londres a finales de los años 60, ahora veían a su héroe destruir su propio mito. Y confesiones aún peores llegaron en 1999, cuando reconoció haber tenido un comportamiento abusivo hacia Pattie Boyd durante su matrimonio, lo cual atribuyó al alcoholismo. Es el tipo de declaración que marca cualquier legado, sin importar cuántos premios Grammy o salones de la fama tenga. Este es el ritmo de la vida de Clapton: mansión, Ferrari, ovación, luego herida, escándalo, consecuencia. Vivió dentro de contradicciones tan marcadas que casi lo definen más que su música. Y así como los aplausos se desvanecen después de un concierto, la pregunta persiste: ¿qué significan realmente todas las villas, todos los autos, todos los acuerdos? La fortuna seguía creciendo. Para finales de los 2000, los bienes de Clapton se extendían por varios continentes. Desde el yate remodelado Bavene, una embarcación de 156 pies comprada en 2005 por alrededor de 9 millones de libras, hasta los ingresos por renta de su propiedad en Antigua, anunciada en $50,000 por semana cuando no vivía ahí. La estimación de Surrey Life en 2009 calculó su patrimonio neto en 120 millones de libras, gran parte de ello invertido en Marshbrook Latith, la empresa holding que le había generado aproximadamente 110 millones de libras desde 1989. Esto no era solo la riqueza de una estrella de rock, era el tipo de infraestructura que lo colocaba entre los residentes más ricos de Surrey. La magnitud de sus gastos podía ser caprichosa. En 2003, Cordings, una tienda de ropa para caballeros en Piccadilly, muy querida por aristócratas y cazadores, enfrentaba el cierre. Clapton, un cliente leal, escuchó la noticia y en 5 minutos decidió comprar la mitad del negocio. Una decisión rápida para él, un salvavidas para una marca histórica. Es casi absurdo imaginar al chico que alguna vez trabajó con una guitarra acústica Hodger, rígida porque no podía pagar algo mejor,
ahora apoyando una sastrería londinense por sentimentalismo. Riqueza no solo por placer, sino para preservar su idea de la tradición. El dinero también le dio movilidad. Los autos pasaban por su garaje como guitarras por sus manos. Un Ferrari 360 Modena 2003 en color roso, uno de solo 352 manuales con volante a la derecha que se fabricaron, recorrió apenas 20.000 millas antes de convertirse en parte de su colección. En el otro extremo del espectro, un Cadillac Fleetwood 1938 con volante a la derecha y comprado por 750 libras, permanecía como recordatorio de su fascinación por los clásicos americanos. Incluso había una camioneta Chevrolet 1949 restaurada y un Ford Hot Rod 1932 equipado con un motor V8 moderno. Estos no eran solo compras, eran cápsulas del tiempo. Pero donde otros ven un museo curado, los críticos veían indulgencia. Un hombre que creció en las tranquilas calles de Ripley, ahora consumía caballos de fuerza como si fuera oxígeno. La indulgencia a menudo tenía un precio público. Su Enzo Ferrari, el primero en Gran Bretaña, llamó la atención no por su rareza, sino por el supuesto paseo a alta velocidad que hizo en una vía pública. En Francia, en 2004, su Porsche 911 Turbo fue registrado a 134 millas por hora y le suspendieron la licencia. Para 2022 enfrentó cargos por no proporcionar identificación después de ser detenido en otro Porsche. Los cargos fueron retirados posteriormente. Lo que alguna vez fue el niño sin auto, se convirtió en el hombre castigado repetidamente por hacer mal uso de ellos. El lujo se convirtió en una responsabilidad. Pero la riqueza no siempre se trató de riesgo. Clapton aprendió a convertir sus posesiones en filantropía. La subasta de 2011 en Bonhams, que vendió 75 guitarras, 55 amplificadores e incluso sus trajes, recaudó más de 1.3 millones de libras para el Crossroads Center. Entre los lotes había una Fender Telecaster, que alguna vez tocó en su patio de Horwood en 1975, capturada en una fotografía de Christie's por Boyd, con un pequeño amplificador Pignose a sus pies. Los instrumentos que alguna vez electrificaron estadios fueron reutilizados para financiar la recuperación de desconocidos. Aquí el exceso se transformó, se convirtió de nuevo en esperanza. Aún así, la filantropía no pudo borrar las contradicciones. En 1976, el mismo hombre que recaudó millones para la rehabilitación también gritó consignas racistas desde el escenario en Birmingham. En 1999, él reconoció haber tenido un comportamiento abusivo hacia Pattie Boyd durante su matrimonio, lo cual atribuyó al alcoholismo. Es una tensión brutal. El creador del Crossroads Center, que gastó millones para tratar a adictos, también era el adicto que dejó cicatrices en las personas más cercanas a él. La habilidad y la crueldad compartiendo el mismo par de manos. El asombro por su arte a menudo llevaba estas heridas a su sombra. El tono de su guitarra, el llamado tono femenino de Cream, producido con una Gibson SG de 1964, conocida como La Tonta, influyó en generaciones de músicos. La Stratocaster, apodada Brownie, comprada durante una parada en Nashville en 1967, se convirtió en la columna vertebral de Layla y otras canciones de amor variadas. Y sin embargo, Layla en sí fue escrita para Pattie Boyd, quien en ese entonces aún estaba casada con George Harrison, una declaración de deseo que rompió amistades. La música fue inmortal, el costo humano fue complicado, y el costo más profundo fue personal. Connor, nacido en 1986 de Lowry del Santo, murió en 1991 después de caer del piso 53 de un departamento en Nueva York. Clapton debía recogerlo ese día. De ese dolor nació Tears in Heaven, interpretada en 1992 con una sencillez conmovedora. Una guitarra acústica cargando el peso de una pérdida indescriptible. Se convirtió en una de sus canciones más queridas, pero el propio Clapton ha dicho que ya no puede soportar interpretarla en vivo. Un éxito que nunca dejó de doler. El mismo patrón se repite en su vida familiar. Su hija Ruth, nacida en 1985 de una aventura con Yvonne Kelly, se mantuvo en secreto hasta 1991. Su matrimonio con Boyd terminó en divorcio después de años de infidelidad y abuso. Con Melia McHenry, con quien se casó en 2002, formó una familia con 3 hijas. Desde el secreto y la traición hasta un intento tardío de estabilidad, sus relaciones reflejaron la oscilación de su carrera.
brillantez seguida de colapso, luego una recuperación silenciosa. Y aún así, la reverencia permanece. Se convirtió en el único artista en ser incluido 3 veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Una vez con los Yardbirds, una vez con Cream y una vez como solista. Rolling Stone lo clasificó como el segundo mejor guitarrista de todos los tiempos. Ha ganado 18 premios Grammy y un Brit Award por su contribución sobresaliente. Estos no son solo trofeos, son evidencia de un arte que cambió la forma en que se toca la guitarra. Pero hablar de Clapton solo con reverencia es perderse la mitad de la historia. Cada reconocimiento está acompañado de una controversia. Cada mansión está marcada por la tristeza. Cada Ferrari viene con una multa, cada éxito con una herida. Imagínalo, la fiesta Horwood de 1979 Marquis Lead, Jorge Harrison intercambiando riffs con Pablo McCartney y Jeff Beck bajo las estrellas de Surrey. Ahora retrocede a Ripley en 1945, un niño nacido en medio de la confusión, sobre quiénes eran siquiera sus padres. El contraste es casi insoportable. Una vida contiene ambos. Y eso es lo que hace que el imperio de Clapton sea tan cinematográfico y tan inquietante. Su historia no es simplemente de riqueza y música, sino de contradicciones que se niegan a resolverse. Una finca con pisos de mármol comprada por un hombre criado en secreto. Un Ferrari regalado por un Beatle y otro destrozado a 90 millas por hora. Una canción que sanó a millones, nacida de una muerte que nunca lo sanó a él. Y al final, quizá eso es lo que su estilo de vida nos dice. Que la maestría en el exceso, la filantropía y el prejuicio, los aplausos y el arrepentimiento pueden coexistir dentro de una sola persona. No es un legado limpio, pero es innegablemente humano. El mundo de Eric Clapton es un catálogo de triunfos y heridas, una fortuna de villas, yates y autos equilibrada con escándalos, adicciones y pérdidas. Lo que queda es una vida que nos obliga a ver ambas cosas al mismo tiempo. El asombro por su arte y el costo de sus contradicciones. Y deja la pregunta resonando más fuerte que cualquier riff de guitarra. Cuando la música se desvanece, ¿qué es lo que realmente perdura?